Dios te bendiga. Ponemos este precioso tiempo en las manos de Dios, esperando que sea la palabra del Señor, el consejo de Dios, la que traiga dirección a nuestras vidas en esta hora. Allá donde quiera que tú estés, le pido a mi Señor que abra tu entendimiento, le pido a mi Señor que toque tu mente, tu corazón, y que el Señor, por tu palabra, transforme tu vida, te renueve en la fe, te lleve a conocerle más y a buscarle más. Le pido al Señor en esta hora que a través de este mensaje seas motivado, inquietado y direccionado a buscar más y más del conocimiento de Dios, del toque del Espíritu Santo para tu vida y un renovar de la fe para ti, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La misma palabra de Dios nos da a entender y a conocer que todo lo que ha sido hecho, creado, fundamentado, todo lo que existe fue dado por el consejo, por la palabra de Dios, por lo que Dios dijo, que de hecho está estipulado en la Biblia, en la palabra y en el consejo de Dios. Y en esta mañana yo quiero preguntarte, o quiero que nos hagamos esta pregunta: mi vida, mi entendimiento, mi fe, mis pensamientos, mis ideales, ¿estarán siendo conducidos por la palabra de Dios? Vemos lo que se mueve a nivel mundial, las estratagemas de hombres, las fábulas que algunos se inventan, lo que quiere hacer el gobierno en cada persona, las noticias, los medios, y vemos cómo todo es tan tergiversado y tan confuso para algunas personas, pero desafortunadamente no reconocen que todo lo que está escrito se está cumpliendo, todo lo que se había dicho se está cumpliendo, y que nuestro Señor Dios está preparando el camino para la venida de su Hijo Jesucristo a la tierra, para venir por su pueblo en cualquier momento a juzgar a vivos y a muertos. Entonces es ahí donde debemos pensar si nuestra fe está siendo constituida por la palabra de Dios, si mis fundamentos de vida como hijo de Dios o como creyente están siendo fundamentados por la palabra de Dios. El Señor nuestro Adonai, Jehová de los ejércitos, fundamentó todo por su palabra. Y desafortunadamente muchas personas, el pueblo de Dios o los que dicen ser hijo de Dios, no tienen el pleno conocimiento, o no buscan, no indagan lo que dice la Escritura, y andan con una fe superflua, una fe temporal, una fe superficial, una fe que de alguna manera los lleva a moverse de acuerdo a las circunstancias. Desafortunadamente algunos conocidos, amigos, han fallecido a raíz del COVID y otras enfermedades, algunos cerca de Dios, otros lejos de Dios. Pero a mí me queda la pregunta como hijo y siervo de Dios: ¿estas personas a la hora de morir irán al cielo? Solo el Señor lo sabe. La Biblia dice que la salvación es de Jehová. Lo cierto es que muchos no fundamentan su fe, se alejan de Dios, dejan de tener intimidad con el consejo y la palabra de Dios. Algunos creen más a lo que dice el Estado, a lo que dice el gobierno, a lo que dicen la ONU, a lo que dicen los derechos humanos y tantas cosas que se inventa la humanidad, pero no tienen sus ojos, su mente, su fe puesta en Cristo Jesús, no tienen su fe puesta en Dios. Dice Hebreos 11:32: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y dice acá que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosas, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Escúchame, por la fe
muchos hombres y aún mujeres de Dios, por la fe en Cristo, por la fe en Dios, en Adonai, en Jehová de los ejércitos, por la fe en aquel que es todopoderoso, por la fe en aquel que constituyó todo por su palabra, muchos hombres y mujeres hicieron cosas sobrenaturales, se salieron de lo natural, se salieron de lo superficial, se salieron de lo temporal, y aún así Dios, en su infinito amor, misericordia y bondad, les respaldó su fe, y Dios los guardó, los cuidó, los protegió, los sustentó, solamente porque ellos se aferraron a su fe, a Cristo Jesús, a su fe, a Dios en el Todopoderoso. Es así como muchos, como dice aquí, conquistaron reinos, taparon bocas, apagaron fuegos. Yo no sé qué circunstancia tú estés pasando en este momento. Lo único que te puedo decir es que si te aferras a la palabra, si conoces lo poderoso, majestuoso que es Dios, Él puede obrar de manera sobrenatural sobre tu vida, sobre las circunstancias, sobre tu familia. Aún puede opacar a los enemigos. Aún Dios puede levantarse para defenderte. Dios puede hacer hasta lo imposible para sustentar, cuidar y fortalecer tu fe. Pero mucha gente hoy día se desvía bajo lo que dicen los hombres, la humanidad, los medios de comunicación, bajo lo que dicen las redes, bajo lo que dicen la gente que está engañada tras la mentira del diablo, tras el humanismo, el racionalismo, tras la rebeldía que se vive en las naciones, porque todo el mundo anda alejado de Dios y no conoce o se ha apartado de la verdad de la palabra de Dios. Uno de ellos es Josué y Débora. Josué y Débora conquistaron reinos. Está en Jueces del 4 al 5. Nehemías administró justicia. Puedes leer el libro de Nehemías, cómo Nehemías restauró el Estado, restauró la adoración, restauró la lectura de la palabra, solamente aferrándose aquí a la fe, a la palabra de Dios. Daniel fue protegido de la boca de los leones. Daniel 6. Sadrach, Mesach y Abednego fueron protegidos del horno de fuego en Daniel 3. Elías escapó de la espada de los escuderos de la malvada Jezabel en Primera de Reyes 19. Ezequías llegó a ser fuerte después de que vivió una gran enfermedad. Dios lo restauró, lo renovó, lo fortaleció, y entendió Ezequías el propósito y empezó a ensancharse para hacer lo correcto delante de Dios y aún cumplir el propósito para lo que Dios lo había llamado. Gedeón, un hombre, un campesino que no estaba preparado, fue fuerte en batalla. Jueces 7. Simplemente porque se aferró a la voz de Dios, simplemente quiso escuchar el consejo de Dios, direccionarse a lo que Dios tenía para su vida. O el hijo de la viuda fue resucitado por el profeta Elías en Segunda de Reyes 4. Y así podemos ver muchos ejemplos que hay en la palabra de Dios, donde aquellos que se aferran a Dios, dependen de Dios y conocen a Dios conforme a la fe, conforme al poder del Espíritu Santo, conforme a la medida que Dios les va dando al conocimiento, por el conocimiento de la palabra, así Dios va obrando en sus vidas. Yo personalmente, el Señor me ha guardado muchas veces del ataque del enemigo. Las veces que he estado enfermo, el Señor me levantó. En mayo del 2020, cuando me dio COVID, fueron 3 días críticos para mi vida, pero el Señor fue quien me sanó y quien obró para bien sobre mi vida. Aún he podido orar por enfermos, por endemoniados y por mucha gente, y he visto el respaldo de Dios porque me he aferrado a la fe, porque por su palabra el Señor constituyó todo el universo, todo lo que está creado, lo que existe, fue creado por su palabra. Y yo, como siervo y como hijo, lo único que anhelo cada día es conocer más su consejo, conocer más su palabra. Aunque escucho prédicas de grandes hombres de Dios, también mi intención como hijo, siervo y ministro es conocer su voz e ir a que Él mismo me enseñe, ir a que Él mismo me hable, ir a que Él mismo cada día en la intimidad me fortalezca. Necesitamos volver al consejo de Dios. Necesitamos buscar más y más su presencia. Aún tú conoces que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Cristo renunció a sí mismo, se hizo hombre para darnos vida eterna. Cristo se entregó en la cruz para perdonarnos por nuestro pecado. Cristo en la cruz del Calvario, en sus heridas, en sus llagas,
por su llaga nosotros fuimos curados, y tú eres curado por las heridas de Cristo Jesús. Pero aún así Cristo se levantó de entre los muertos para algún día darnos vida eterna a nosotros también. Es por eso que este consejo para el día de hoy es que tú te vuelvas a Dios, que tú te acerques a Dios, que no desmayes en la fe, que dejes de estar escuchando a uno y al otro y que te aferres a la palabra. Desafortunadamente hay muchos hombres que dicen ser de Dios, que están confundidos, que están engañados por el diablo, aún perdóname, que son ignorantes porque ignoran la verdad de la palabra de Dios, la verdad del consejo de Dios. Saben solamente algunas cosas o cosas simples de la palabra de Dios, pero no conocen muchas cosas de la verdad de Dios, y en su fe divagan, y en su fe se menguan, y en su fe se debilitan, y resultan haciendo muchas cosas que no son agradables para Dios, o que de alguna manera no tienen cimentada su fe para que Dios les respalde esa fe. Es ahí cuando yo te digo lo que dice 2 de Corintios 5:11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea en vuestras conciencias. La palabra de Dios me dice que si yo conozco el temor de Dios, que si yo conozco a Dios, que si yo conozco su palabra, que si yo en respeto, en fidelidad a Él, que si yo sé quién es Él, lo poderoso y majestuoso que Él, asimismo yo puedo ir y persuadirte a que te vuelvas a Dios. Asimismo yo hoy te persuado a que te aferres a Él, a que no le creas al mundo, a la sociedad, al nuevo orden mundial, a que no le creas a lo que dice mucha gente, y que te aferres a Dios, que indagues, busques y conozcas más en su palabra. Ahora Dios dice en su palabra que Él nos conoce. Dios sabe quiénes realmente están aferrados a Él, y es ahí donde Dios muchas veces tiene que llevarse a hombres de Dios, porque tal vez Dios en su amor se los quiso llevar para que no volvieran atrás. Tal vez otros no eran hijos de Dios, pretendían ser hombres de Dios, y Dios tuvo que llevarlos, y tal vez en este momento están en el fuego, en el Hades. Tal vez están perdidos, ya no tienen respuesta, simplemente porque no conocieron el consejo de Dios, no vivieron en Cristo Jesús, se apartaron, menguaron de la fe, se volvieron apóstatas y no persistieron, no perseveraron en Cristo Jesús. Es ahí donde muchas veces nosotros tenemos que reconocer cuán débil somos y cuánto le necesitamos, cuánto necesitamos más de su consejo y de su palabra. Necesitamos de Cristo, del sacrificio de Jesús, que fue y murió y se entregó por nosotros. Se entregó una vez y para siempre por nuestros pecados, pero asimismo en la cruz, en su castigo, nos dio paz, nos dio vida, nos sanó por sus heridas, y sobre todo nos reconcilió con el Padre cuando estábamos lejos y perdidos en nuestros pecados. Hoy yo te motivo, te incito, te animo a que no dejes de leer su palabra cada día, que fortalezcas más tu nivel de fe, que fortalezcas más tu conocimiento en la palabra, que te acerques más a Dios, que dejes de estar creyendo, te lo digo una vez más, a lo que dice el mundo, a lo que dice el uno y el otro. Mira que el mundo no sabe, la ciencia no sabe ni siquiera muchas veces lo que hace, no tienen resultados de la misma ciencia, de lo que inventan, y aún pretenden que la gente crea en ellos. Pero yo te creo en alguien, yo te invito a creer en alguien que sana, en alguien que da vida eterna, en alguien que levanta a los muertos, en alguien que sana a los enfermos, en alguien que trae paz, en alguien que trae consuelo, aquí en la palabra de Dios. Hoy le pido a Dios que te anime, que te dé paz, que te dé fortaleza, que si en este momento estás pasando por una enfermedad, sea el Espíritu Santo obrando para sanidad sobre tu vida, que si te sientes angustiado, angustiada, desesperanzado, el Señor sea consuelo, paz y esperanza para tu vida, que si sientes la opresión del enemigo, el Señor sea tu vanguardia, tu bandera, tu escudo, y el Señor haga retroceder al enemigo por la sangre del Cordero, por el nombre de Yeshua HaMashiach sobre tu vida, porque el Señor es tu guardador, el Señor es quien te protege, el Señor es quien te cuida. Y le pido a mi Señor que obre para bien en cualquier circunstancia que tú estés pasando en este momento. Se despide tu amigo Franco Lagos, y le pido al Señor que te bendiga grandemente. Si tienes peticiones de oración, puedes ponerlas en el video, puedes mandarme el mensaje
y estaré orando por tu vida. Dios te bendiga. Se despide tu amigo Franco Lagos. Muchas bendiciones y que tu fe se fortalezca cada día más. Dios te bendiga. Chao, chao.